Bueno, bienvenidos a otro episodio de La Clasecita de José. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por acá tengo al Fefo. Dímelo, Fefo, ¿qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Déjame cambiar esto que tengo que arreglar esa ventana, espérate. Okay. Ya estamos. Oh, estamos aquí. Bueno, por acá tenemos a Andrés. Dímelo, Andrés, ¿qué está pasando? ¿Ready con el libro? Buenas noches, Mr. Ramos. Buenas noches, estudiante Andrés. Mira. Estoy ready, mira. Estoy aquí con mi pluma mordida. Bueno, por acá tenemos a Yolo. Dímelo, Yolo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay, Corillo? Estamos ready para la clase y vamos a ver si aprendemos algo. Siempre aprendo algo. Todos los días se aprende algo nuevo. Eso es así. Tenemos que alzar la mano para hacer preguntas. Hagan las preguntas cuando tengan que hacer la pregunta. Olvídate, esto es una clase informal. Así que, Corillo, saque la libreta. Como una clase de John Dewey College. John Dewey College, diablo. Bueno, primero que nada, y antes que todo, agradeciendo a los Patreon, que son los primeros que ven este episodio, a Keila Yuan, Melissa Meléndez, Luis Marte, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, Andrés Sanfeliu, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge y José Ramos Vega, que son nuestros Patreon, así que Patreon. Siempre por ese corillo que nos apoyan mes tras mes para poder seguir creando contenido como este para ustedes. Así Gracias. que mira, vamos a arrancar la clase de hoy, ¿verdad? Siguiendo tomando la línea de las clases anteriores. Tiene que ver con la Carta de Derechos que figura en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es específicamente en el artículo 2. A diferencia, ¿verdad?, de la Constitución estadounidense, que su Constitución original no tiene una Carta de Derechos, la nuestra sí. ¿Verdad? Porque básicamente la Carta de Derechos de la Constitución Federal son las primeras 10 enmiendas que fueron a solicitud de otros estados que no habían aceptado la Constitución y pues exigieron que estuviese esa carta para asegurar ciertas condiciones para sus ciudadanos para poder entrar a la Federación de los Estados Unidos de América. En el caso de Puerto Rico, al igual que en otras constituciones en otras partes del mundo, la nuestra ya tiene su Carta de Derechos. En su momento dado fue una Carta de Derechos de vanguardia, obviamente pasan los años y otras constituciones quizás tengan otros derechos, pero aún así la nuestra cuenta con unos derechos muy importantes que todos nosotros debemos conocer. Yo estoy seguro que la mitad de los puertorriqueños o más no conocen ni la mitad de los derechos que figuran en la Constitución, porque esto lamentablemente y es penoso que esto no se enseña en las escuelas. O sea, la Constitución de Puerto Rico, siendo la Carta Magna de Puerto Rico, o sea, el documento oficial más importante del gobierno de Puerto Rico, no se enseña en las escuelas. Esto a duras penas, si llegas a la universidad, pues puede que te lo enseñen. Andrés, tenías una pregunta. Tú dijiste que esta Carta de Derechos se hizo como requisito para ser parte de Estados Unidos, de la Unión de Estados Unidos. No. En la Constitución Federal, cuando se hace la Constitución Federal de los Estados Unidos, ciertos estados, para aceptar la Constitución y formar parte, o sea, estoy hablando de los primeros 3 estados. Cuando se hace la Constitución federal, que es la que crea la Federación de los Estados Unidos, algunos miembros no la ratificaron porque, ¿verdad? Porque una vez ratificaban, se convertían en parte de la Unión, de la Federación. Okay. Y ellos no ratificaron la Constitución y pidieron que para ratificar esa Constitución tenía que tener una Carta de Derechos. Y ahí es que nacen las primeras 10 enmiendas. Esas primeras 10 enmiendas se sometieron a la misma vez, se aprobaron a la misma vez. Ok. Entonces, una vez se aprueban esas 10 enmiendas, esos otros estados restantes, entonces ratifican la Constitución de los estados. Ahora mismo no me acuerdo cuáles eran, pero entre ellos estaba Nueva York, si no mal recuerdo. Okay. Ellos a ratificar ratificar la Constitución, la ratifican con esas primeras 10 enmiendas, que es la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Okay. En la nuestra no ocurre eso. La nuestra ya tiene la Carta de Derechos, no es una enmienda a la Constitución, sino es de hecho el artículo 2. El primer artículo de la Constitución de Puerto Rico es lo que define el Estado Libre Asociado. La sección 1 dice: se constituye el Estado Libre Asociado, su poder emana del pueblo y se ejercerá, bla, bla, bla. Su forma de gobierno va a ser republicana, dividido en legislativo, judicial y ejecutivo. La área geográfica es la isla de Puerto Rico y sus islas adyacentes, y la sede va a ser en San Juan Bautista. Ese es el primer artículo.
que básicamente es lo que define los parámetros del gobierno de Puerto Rico, dónde va a estar y qué es Puerto Rico. Luego, entonces, va a la Carta de Derechos, que es el artículo 2. Así que vamos a comenzar. La primera sección habla sobre la dignidad y el derecho del humano. O sea, el discrimen está prohibido. Dice la Constitución, la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Esto no se limita solamente a esos motivos que dijeron ahí. O sea, que estén esos motivos ahí explícitos no significa que se limita a eso. Por ejemplo, cuando se discutió la cuestión de los derechos de la comunidad LGTBQ, se hace mención de este derecho porque aunque no está explícitamente escrito ahí, la interpretación es que no se limita a lo que dice ahí. O sea, no hay discrimen contra ningún ser humano. Todos los hombres, entiéndase, hombres y mujeres, son iguales ante la ley. Ni más ni menos, son iguales. O sea, ante el Estado, todo aquel que viva dentro de Puerto Rico, y en Puerto Rico entiéndase Isla Grande, Vieques, Culebra, San Juan, Cangrejero, todo lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Como está definido. ¿Cangrejo o cangrejero? Cangrejeros son los de Cangrejo. Sí, Santurce, básicamente, que es otra isla, esa parte de San Juan. Todos los ciudadanos de esa jurisdicción son iguales ante la ley. O sea, no puede existir ninguna ley que discrimine por ningún motivo. O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo claro, la ley de la mordaza era una ley inconstitucional dentro de los parámetros de ese derecho. Porque esa ley, ahí sí lo dice explícitamente, no se discriminará por ideas políticas. Entonces, la ley de la mordaza viene antes o después. Viene antes, pero se elimina después de la ratificación de la Constitución. O sea, que esa ley era inconstitucional. Antes de eso, pero era ilegal de todos modos, porque dentro de los parámetros de la ley Jones también figuraba este derecho. Porque la ley de la mordaza, para que la gente esté clara, básicamente discriminaba a los independentistas, porque no se podía hablar de independencia. Y eso es un ideal político dentro del parámetro de la condición colonial de Puerto Rico. Así que por ideas religiosas, por ejemplo, también el tema de lo del aborto caería ahí, porque eso es una idea religiosa discriminando contra otras ideas fuera de la religión cristiana. Eso que se podría debatir también desde el parámetro de ese derecho, que es la sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. ¿Queda duda sobre eso? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? No, esa parte es más de como que, o sea, de lo más que sí hemos escuchado, como que esa primera parte que dice y todos seremos iguales, o sea, esa sabemos parte que en la práctica esto no es la realidad. No. Pero es un derecho que usted como ciudadano tiene, y si usted siente que le están violando este derecho, usted sabe que lo puede reclamar, porque eso no es una ley, es parte de la Constitución. O sea, más alto que la Constitución de Puerto Rico es solamente la Constitución Federal, y en los casos insulares dijeron claramente que donde veas la bandera no viaja la Constitución, que la Constitución de Estados Unidos no aplica completamente a Puerto Rico. Que este es nuestro documento más importante en cuanto a lo legal. Pues esto es inviolable. O sea, esto es lo más grande que hay dentro del sistema legal jurídico de Puerto Rico. O sea, que usted no lo pueden discriminar bajo ninguna circunstancia. O sea, entiéndase, una persona o una empresa, una entidad jurídica o en las mismas agencias de gobierno. O sea, si usted siente que está siendo discriminado, usted debe entender que tiene recursos legales que tiene a su disposición para contrarrestar esa discriminación. ¿Y esto en la Constitución se define más a fondo lo que constituye discrimen ante los ojos de ellos? ¿O no? No. Solamente dice eso. Ya obviamente pues existen otros recursos de las leyes que lo definen más a fondo, pero vuelvo y repito, la interpretación inclusive del Tribunal Supremo es que no se limita a lo que diga aquí. O sea, eso es lo que iba a decir, que mucho de esto
la Constitución se ha ido definiendo a través de casos. O sea, el Tribunal Supremo es quien nos ha ido dando definiciones que inclusive se han ido retando a través del tiempo. Ajá. Y según el mismo tribunal, pero al final es el Tribunal Supremo quien da definición a la interpretación final de Sí, porque, eso que está en la Constitución. sí, porque la Ok. función del Tribunal Supremo es, literalmente, aparte de resolver el caso, es interpretar la Constitución de Puerto Sí. Rico. Si queda alguna duda, por ¿Y la de ejemplo, Estados Unidos también? exacto. Sí, eso ocurre en todos los países de orden republicano, donde existe constitución, donde existe esta división de poderes, pues el Tribunal Supremo, digo, en otros países existe algo que se llama el Tribunal Constitucional, que es el que se encarga exclusivamente, salud, Andrés, en definir o interpretar la constitución de su país. Puerto Rico no tenemos ese mecanismo, pero el Tribunal Supremo, dentro de la misma definición de la constitución de Puerto Rico, es la que trabaja esto. Si existe alguna duda, entonces se va al tribunal. En cuanto a este particularmente, o sea, ahí está claro, es cero tolerancia. Si existe duda, pues se va al tribunal, el tribunal va a ir a esto que dice aquí el texto, y si existe duda, se va a los diarios de la Constitución, la constituyente, perdóname, que es donde pues, estaban debatiendo cuando se escribió estas palabras. O sea, todos esos diarios lo tiene el tribunal a su disposición, cuestión de que si existe alguna duda de lo que está escrito en la Constitución, se va a ir a los diarios para ver la intención de los constituyentes. Ok. Porque yo me imagino que muchas veces estos pleitos figuran básicamente en si lo que está pasando es uno discrimen. Ajá. Como, o sea, si está, no es que si puedes discriminar o no, ese nunca va a ser el argumento, es que si es discrimen o no. Como Exactamente. un caso que se me ocurre así ahora sería lo de los vacunados y los no vacunados, que si están discriminando contra los no vacunados con las medidas de Pierluisi y ese tipo de cosas, como que eso sería un caso donde entraría ese debate. Eso sí, inclusive podría llegar, sí, claro que sí, eso podría llegar al tribunal y se podría definir. Sí, Ahora sí, mismo eso está en tribunal. Ahora mismo hay más de un grupo en Estados Unidos que empezó una demanda y eso va a tomar su tiempo porque eso no es... Pero en su momento podemos ver al Tribunal Supremo tomar una decisión, una determinación que sea la guía para futuros eventos parecidos a esto que pasó con el COVID. Sí. Exactamente. Bueno, y esa gente parece, el Capitolio parece flamenco, con todas las casetas ahí. Sí, no, Una playa en Culebra. exactamente. En el caso de, no sé si eso está en tribunales aquí en Puerto Rico, pero en el caso de Estados Unidos, no sé porque no ha tenido tanta agilidad, porque hay un interés público cuando hay casos, como por ejemplo, cuando pasó lo de Ricky con Pierluisi, que Pierluisi es juramenta, como había una cuestión de urgencia, obviamente el tribunal paró todo lo que estaba haciendo y de forma expedita, pues resolvió el problema en cuestión de yo creo que fue hasta de horas, porque había un interés público de urgencia. En este caso, no sé cuánta sea la urgencia de resolver el tema de los vacunados y no vacunados, pero sí hay un issue de discrimen. Nada, pero yo sé que eso, entrar en eso es desviar el tema, pero lo decía Claro. como que, como Sí, es un excelente algo, ajá. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo porque da luz precisamente a lo que tú estás diciendo. Bueno, el siguiente que conste, estos derechos están en un orden, pero no significa que uno sea mayor que el otro. O sea, todos estos derechos son iguales. Obviamente, si pone el de la dignidad primero, uno debe interpretar que es el más importante. Pero creo, vamos a ver si en este documento tengo las 20 secciones. Sí, las 20 secciones, o sea, los 20 derechos que figuran en esta Carta de Derechos son igual de importantes. O sea, uno no es más que el otro. El segundo derecho que figura en la Carta de Derechos, el artículo 2, la sección 2, habla sobre el sufragio y la franquicia electoral. Dice, las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Estamos hablando del ejercicio del derecho al voto.
está asegurado por la Constitución de manera universal, o sea, que esto será un derecho para todos y todas. Las leyes son las que van a definir los parámetros. Entiéndase, edad legal para votar, las condiciones por las cuales usted puede, o sea, en qué condiciones usted puede votar. O sea, no es que como que usted se fue para España y pues allá, no, o sea, hay una serie de reglamentaciones que van a estar estipuladas por ley. La Constitución no tiene tiempo para estar definiendo eso lo va a hacer la ley electoral. La que va a definir lo que es la franquicia electoral, que serían los partidos, la que va a definir cómo usted puede votar. La Constitución dice cuándo es que se vota, pero no puedes estar en España y votar. Eso hay un debido proceso de ley. Hay mecanismos para eso. Hay unos mecanismos. Yo tengo panas en el extranjero que votaron estas elecciones. Sí, pero tienen que tener unas condiciones, tiene que haber es todo por una reglamentación que está estipulada por ley, no por la Constitución. Y esos votos usualmente llegan después de que ya se decidió quién ganó. Generalmente ese tipo de votos los cuentan siempre a lo último, porque los votos que se hacen el día de las elecciones usualmente ya definen elecciones. Entonces, cuando entran los encamados, cuando entran los votos ausentes y todo este tipo de otros votos, pues no hace mucha diferencia, a veces ni los cuentan. Es la verdad. Pero interesante, aunque no puedes votar desde España, sí puedes gobernar desde España. Sí. Cuando se va la luz y eso. Para los que no estén escuchando, después que se haya liberado, estamos ahora mismo, 11 de abril, y el gobernador de Puerto Rico está en España, Pierluisi, en medio del revolú del apagón de Luma. Así que ya saben. Que la Constitución te asegura el derecho al voto, más no te dice, ¿verdad?, cómo va a ser, no lo define. O sea, dice, las leyes van a garantizar el derecho al voto. ¿Cómo se va? Entramos con eso de que, ahora todo el mundo tiene el derecho al voto, hablando de Estados Unidos en este caso, pero la ley de división de distritos, la ley de lo que le llamaron gerrymandering, por el tipo que crea estas divisiones, pues es como que, legalmente ustedes pueden votar a la gente afroamericana, pero simplemente se los vamos a hacer sistemáticamente imposible. Sigue siendo legal ante la Constitución, pero las leyes alrededor van a ser imposibles que ustedes disfruten del proceso igual que los demás. Porque es la interpretación de esa ley y el momento histórico lo que determina qué tan jodido uno está con esa, ¿verdad?, interpretación en el momento. Y ahora históricamente todo el mundo está de acuerdo que era un movimiento totalmente racista, clasista y todo lo demás, pero en aquel momento era visto como algo normal, que la ley apoyaba, eran leyes que se pasaban, que permitían que esos cambios a las leyes de distrito y esa pasteurización. Y todavía se está haciendo con un montón de esos requisitos que ponen ahora en Estados Unidos. Yo no sé si en Estados Unidos aquí están haciendo cosas parecidas ahora porque no he estado tan pendiente, pero como que exactamente lo que tú dices, como que, pues todo el mundo puede votar, pero ¿de qué manera lo podemos hacer que sea casi imposible para ciertos grupos de personas que no nos convienen que voten? El tema de Estados Unidos es que, ¿verdad?, a diferencia de Puerto Rico, el derecho al voto no es un derecho. Es como que se han hecho un montón de enmiendas donde habla del derecho al voto y toda la cosa, pero es bien diferente porque acuérdate que cuando se está discutiendo la Constitución Federal, el tema de darle voz y voto al populacho era casi imposible para ellos. Ellos como que, diablo, no, espérate, esto es una democracia, no es, que yo creo que lo he dicho en algunos de los episodios en vivo. Madison decía, ¿verdad?, padre de la Constitución americana, de que él no quería que los pobres gobernaran bajo ninguna circunstancia, y por eso fue que crearon la Cámara de Representantes versus el Senado. Y el presidente iba a ser también electo de una manera muy diferente. Eso del derecho del voto directo no existe básicamente en Estados Unidos. Sí, lo de los Electoral College sale de ahí. Exactamente. En Puerto Rico son otras circunstancias. Obviamente estamos hablando de 1952 versus 1789. O sea, 1789 la mentalidad en el mundo era muy diferente a 1952. O sea, que hay que tomar también eso en consideración.
Pero nada, el derecho al voto existe, es universal. Ahora, la Asamblea Legislativa es la que tiene entonces la prerrogativa de cómo va a definir ese voto. De repente puede entonces mañana la Asamblea Legislativa enmendar la ley electoral de Puerto Rico y dice que a partir de los 15 años se puede votar. Porque en la Constitución no hay nada que lo impida. Dice que la ley, perdón, la Constitución dice que las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante sufragio universal, igual, directo y secreto. O sea, que lo único que asegura es que va a ser un voto directo, no como en Estados Unidos. De que va a ser universal, quiere decir que hombres y mujeres van a votar. Que va a ser secreto, perdón, que, o sea, que ahí va a haber una protección y que no va a haber, que se protegerá al ciudadano contra cualquier coacción. O sea, de que, digo, y sabemos que también lo hacen, porque en las cárceles hemos sabido de casos donde dicen, no, usted tiene que votar por tal candidato porque es el que nos va a asegurar los derechos así, y obligan. Entonces, eso se ha sabido. Y las iglesias también hacen eso. Y las iglesias votan en flock también, sí. Y eso de las cárceles, que por eso es que pueden jugar con eso, que por un tiempo legislan y los presos no pueden votar, como en Estados Unidos, pero entonces ahora sí pueden votar porque a los candidatos les conviene. Que si en la Constitución estuviese claro que sí se puede o que no se puede, pues ya no pueden estar usándolo para comprar votos entre elecciones. De hecho, el derecho al voto lo da Carlos Romero Barceló y en ese momento se vio como algo bien progresista, que lo es, de hecho. Pero, obviamente, había una intención política. Obviamente, cuando uno concede un derecho, no es común que se le quite el derecho, aunque sea por ley. Pero hay ciertas cosas que están en leyes que se deberían elevar a nivel constitucional para evitar precisamente lo que está diciendo Yolo. Porque entonces el problema es que cada 4 años se enmienda la ley electoral a conveniencia de un partido. Entonces eso es un problema. Así que hay ciertas cosas que deberían elevarse a nivel constitucional para que fuera un poquito más estructurado. Lo que pasa es que en 1952 no era común que las constituciones fueran muy largas y extensas. Ahora si tú comparas la Constitución de Puerto Rico con constituciones como la de Argentina, Bolivia, Venezuela, México, son constituciones larguísimas. La de Puerto Rico que tiene como 10 páginas a lo mucho, 10 o 15 páginas, bien corta. La americana también es bien corta. Pero estas otras constituciones, bajo todos los problemas que han salido en esos países, pues se han asegurado de que sea bien específica. La Constitución de Puerto Rico es bien liviana, entonces se le deja, como estamos diciendo ahorita, se le deja al Tribunal Supremo ciertas interpretaciones y otras cosas que la misma Constitución dice que se van a dejar bajo ley. Como por ejemplo lo de la bandera, el escudo, todo eso, pues dice, la Asamblea Legislativa se va a encargar de definir los símbolos del Estado Libre Asociado. Y la Asamblea Legislativa es la que eso nunca se ha tocado desde el 52. Pero, o sea, que cambiar la bandera de Puerto Rico sería más fácil que enmendar la Constitución. De hecho, sí. Es simplemente presentar legislación que la aprueben y ya. La Constitución de Puerto Rico es mucho más difícil de enmendar. Porque se necesitan 3/4 de cada cuerpo. La firma del gobernador más una ratificación del pueblo. Eso te iba a decir, exacto. El pueblo tendría que ir a un plebiscito a ratificar que quieren enmendar. Tienen que empezar por ahí. O sea, nosotros tenemos que decir que queremos empezar ese proceso, ¿no? Sí, pero depende. Si es la Constitución completa, sí. Si es una enmienda, simplemente se legisla y se pasa un referéndum. ¿Aceptan esta enmienda? ¿Sí o no? No, ok. Sí, ok. Ya. Pero si es para enmendar toda la Constitución, hacer una constituyente, habría que hacer un proceso entonces donde se abre votaciones para esa enmienda y después entonces hacer las enmiendas y después volver a ratificar esas enmiendas. Exacto, okay. Eso es un poquito más complejo. Ok, seguimos. Sección 3, libertad de culto. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso. Habrá completa separación de iglesia y Estado. Es decir, que el Estado no va a adoptar ninguna religión. Bajo España, por ejemplo, la religión oficial era la católica. Y tú tenías que ser católico. Y no había forma de que tú no fueras católico. Tú tenías que ser bautizado bajo la iglesia católica. Aparte de eso,
no había una separación de iglesia y Estado. Hoy por hoy sí existe esa separación. Quiere decir que el Estado no puede adoptar ninguna ley, ningún reglamento basado en temas religiosos, y esto significa también que no se puede discriminar, como lo dice la sección 1, por temas religiosos. El mejor ejemplo que te puedo dar sobre esta separación de iglesia y Estado es que ahora mismo, por ejemplo, no es constitucional que por la mañana, que lo hacen, y yo sé que lo hacen, que oren por la mañana para abrir ¿verdad? Iniciar el turno en la agencia y toda la cosa. Porque si tú abres la disponibilidad a que un católico, un evangélico, un adventista haga eso, te tienes que dar tiempo igual a un satánico. Y eso no O lo un da. agnóstico a que haga su poesía mañanera, whatever, tú sabes, lo que sea. Exactamente. Por lo Tienes que dar tanto, tiempo igual a todo el mundo. por Y lo no te tanto, puedes ofender exactamente. si el tipo habla sus 15 minutos de cómo Dios no existe. No puedes decir, ay, mis hijos van a escuchar porque lo estás imponiendo tú, pues tienes que bregar con eso. Pues para evitar eso, simplemente no se habla de religión en las agencias de gobierno, no se habla de religión en el Senado, en la Cámara, no se habla de religión a nivel ejecutivo ni del tribunal, y por supuesto en las escuelas no se puede hablar de religión. Y como los policías aquellos que paraban a la gente en la calle y para rezar. Eso tampoco. ¿Hablas de eso? Sí. Eso sale en la noticia, Y eso es unas cuantas totalmente veces. inconstitucional. Puede tener la mejor voluntad del mundo, pero es inconstitucional, porque si a mí un guardia me para y me pega, aparte del susto que te llevas antes. Claro. Dios te bendiga, pa, y te pega el taser. Aparte de eso, yo como agnóstico que soy, a mí me jode que yo te puedo aceptar un Dios te bendiga, pues por cortesía, pues te voy a contestar con un amén. Pues es más cultural, yo lo veo así, hasta cultural. Pero Dios te bendiga es lo que una persona mayor le dice a alguien por decirle buen día o me agrada, me cae bien, tú sabes. Yo les digo igual. Yo les contesto con un amén, simplemente. Le sigo con la misma cortesía, porque lo veo como un acto de cortesía, pero va a haber quien no. Va a haber quien no lo acepte. Entonces, el Estado, como tiene que ser neutro, porque el Estado tiene que representar al 100% de la ciudadanía, pues debe evitar a toda costa la separación de iglesia y Estado. Y el Estado tampoco, como vuelvo y te repito, el Estado, o sea, el Estado no, la Constitución te provee la libertad de culto, o sea, que tú puedes, siempre y cuando esto no afecte otro derecho, no afecte el derecho de otra persona, tú puedes practicar la religión que se te pegue la gana. Que también es como algo en oposición a pensando en lo que dijiste ahorita, pero como que las monarquías que tenían como una religión oficial, usualmente el catolicismo, ¿verdad? En cierto periodo de tiempo, era porque ellos, los reyes derivaban su poder de Dios, ¿verdad? Que los escogió, si era el Vaticano, les daba ese apoyo, si eran protestantes, pues no sé exactamente cómo era, pero siempre era como que ese... como que apoyo divino, y eso era lo que te daba la legitimidad de tu poder, porque tú no eras electo ni nada. So, me imagino que esa es parte de la lógica también de Estados Unidos cuando al decidir que ellos no van a ser una monarquía, esa es una de las maneras de romper con eso. O sea, sí, porque acuérdate que Estados una Unidos, persona electa, pues no es puesta ahí por Dios, es puesta ahí por el pueblo. Exacto. Y en ese sentido, pues si te vas en la otra dirección, pues entonces te estás acercando nuevamente a algún tipo de, si no monarquía, una dictadura, o sea, algún tipo de absolutismo. Exacto. Acuérdate que Estados Unidos se funda básicamente las colonias, debo decir, por la persecución religiosa que se estaba dando en Inglaterra. Acuérdate que Inglaterra se separa del catolicismo, crea la iglesia anglicana, se está dando el movimiento protestante en Alemania con Martín Lutero y todos estos tipos de cosas. Entonces, ellos migran hacia Norteamérica, fundando colonias, ¿verdad? Como Maryland, por ejemplo, que es una colonia católica, y así sucesivamente otras que provienen de iglesias protestantes. Era la persecución, en este caso, de una misma religión, porque son cristianos todos, pero con la idea de que, pues, que no existiera esta persecución religiosa. Pero también eso fue por un monarca
¿verdad? Usando la religión a su beneficio para su Ajá, poder. exacto. Ahí Sí, porque fue, acuérdate que por en la eso es que iglesia la- anglicana, Ujú. el homónimo del Papa es el rey de España, el rey de Inglaterra. O sea, la reina Isabel de Inglaterra, Elizabeth, es la Ujú. principal de la iglesia anglicana. No, y Exacto. para ese tiempo ya ese cuento era viejo, la pelea del poder entre la iglesia y el reinado. Ajá. O sea, ese era el Sí. cuento de nunca acabar ya para ese tiempo de yo te pongo ahí, pero tú me debes un respeto y me tienes que dar esa posición. Y Exacto. si después no le das a la iglesia lo que... O sea, es como la guerra entre ahora nosotros y los políticos. Te ponemos ahí, pero después no me cumples, te saco. Pues era esa dinámica también. Y lo que Sí. está diciendo José en eso mismo, que entraban en mismo Roma, pasaba que después de que ponían al tipo a gobernar, el tipo se quería, o sea, como que ser más que la figura religiosa y terminaba asesinado, o sea, como que la iglesia siempre era el control, ¿sabes? Ujú. La figura que da la cara es el político, pero la iglesia siempre era el control. Exacto. Sí, exacto. No, porque lo que pasa, o sea, no, o sea, yendo por esa línea, al ser, el peligro de eso, aparte del discrimen, que abre las puertas a mucho discrimen contra personas que no comparten tu fe y todo eso, te abre mucho las puertas al absolutismo porque cualquier decisión que se tome entonces no necesita el aval del pueblo ni que tenga ningún sentido ni nada. Es como que, mira, esta es la voluntad de Dios, o sea, porque yo Exacto. dije que esta es la voluntad de Dios. Así que entonces esto es lo que se tiene que hacer. Y porque esto es lo que me conviene a mí, pero yo te digo que es por Dios, y entonces ya ahí que ese es el peligro grande de ese tipo de sistema. Estás describiendo el Vaticano prácticamente. Bueno, pero el Vaticano que mide como 2 kilómetros, algo así, como que Por eso, son pues todos, así. ajá. Para darte un ejemplo más político, España con Franco. Franco decía que el mismísimo Dios lo puso ahí. Exacto. Era Exacto. el caudillo de Dios. Entonces, pero era un absolutismo donde mató muchísima gente Ujú. en España. O sea, la guerra civil costó muchísimas vidas en España. Aparte de que, o sea, hasta el 75 que murió él, esa dictadura fue un caos. Pero nada, seguimos entonces con la próxima sección, que es la 4, que es la libertad de palabra, de prensa, reunión pacífica, petición para reparar agravios. Dice la Constitución: no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y pedir al gobierno la reparación de agravios. Quiere decir con esto que los puertorriqueños tenemos derecho a la libertad de palabra, o sea que podemos decir, ¿verdad? Podemos hablar libremente sin que esto nos cueste cárcel, ¿verdad? Eso es una. Dos, la libertad de prensa. Quiere decir que nosotros tenemos la facultad de tener prensa, porque aunque usted lo vea como raro, por muchísimos siglos la prensa era ilegal. La prensa era lo que el Estado dijera que tenía que decir. Esto significa que va a haber una separación ¿verdad? Porque una cosa es la propaganda que quería dar el Estado sobre alguna cosa versus la información. Entonces, al existir la libertad de prensa, quiere decir que va a haber un cuerpo de periodistas, de personas que van a investigar y que van a informar libremente sin que el Estado meta la cuchara. Sabemos que el Estado ahora tiene otros recursos para cambiar la opinión de la prensa, para manipular la opinión pública, pero Bueno, pues si tuvimos un gobernador que era dueño de un periódico, exacto. o sea, Ferrer era Sí, dueño del Nuevo Día. pero para eso, cuando él gobernó, tuvo que renunciar a su puesto. Sí, Pero ¿quiénes son los bueno, dueños ahora mismo? Los nietos de él. Ujú. Pero sí, a lo donde voy es que antes, por ejemplo, bajo la ley española, nosotros, o sea, no habían periódicos, más allá de los españoles. Hubo un momento que sí hubo periódicos cuando hubo Digo, pero nadie sabía leer anyway, así que... Sí, pero habían formas de comunicar también. O sea, no era como que solamente pues, los pregoneros existían de todos modos. O sea, existe hoy por hoy la libertad de palabra, la libertad de prensa y la libertad de reunión pacífica para reparar, para pedir al gobierno reparación de agravios. O sea, que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el Resaltador, donde, en vivo, donde hablamos y le pedimos y exhortamos a la gente eso es un derecho.
que nosotros tenemos de exigirle al gobierno mediante, ¿verdad? Estamos hablando del 51, en el 52 jamás pensaron que existieran los podcasts, pero vuelvo y repito, eso no se limita a lo que en el 52 se escribió y lo que se pensaba. O sea, uno no va con los tiempos cambiando. En 1951. En el 52 fue que se escribió en el 51, se aprobó en el 52. Pues Luis ya Muñoz Marín no tenía un ahí podcast. estaban los podcasts más cabrones, los programas de radio ahí con los radiodramas. Ajá, exacto. Ahí que estaban los podcasts más cabrones. Pero Mira, cuando habla de Sorry. Sí, no, pregunta. No, sigue con tu línea. Entonces lo que iba a decir que en el 52 que existían ya estaciones de radio y ya estaban próximos a existir las estaciones de televisión, tenían cierto control también del gobierno, o sea, porque tienes que pedir permiso. Con un podcast, si tú tienes una computadora, un micrófono, ya con eso puedes hacer, que es un poquito diferente. ¿Qué ibas a decir, Andrés? Cuando allá habla de libertad de asamblea, eso se refiere también como que a manifestaciones pacíficas, de protesta, ese tipo de cosas. Sí. O sea que entonces una ley como esta de Miguel Romero sería inconstitucional. Podría interpretarse como como se estuviese coartando el derecho a la reunión, que es un derecho que está más adelante, que no sé si lo podremos tocar. Ese es otro, ok. Sí, no. Pues yo también estaba pensando como Andrés, que caía ahí dentro del derecho a reunirse para que los agravios de los cabrones eso. Sí, no, y de hecho ojalá lo dijera así. De hecho, la Constitución habla expresamente del derecho a la protesta más adelante. Okay. No sé si, porque no creo que vamos a cubrir los 20 derechos hoy, pero... Lo vamos a dividir en dos partes, hacemos la otra mitad en la próxima clasecita. Sí, porque son 20 y vamos todavía por el cuarto, así que... Y el 20 es el más importante para mí. Y cuando lleguemos a él lo voy a explicar por qué. En 40 minutos tú estás en 4 todavía. Ay, mi madre. 10 minutos por cada... Exacto, por cada pata. Fue siempre, man. Ay, santísimo. Bueno, pues sí, o sea, es un derecho que usted tiene. Cuando se habla de libertad de palabra, que es el derecho a la libertad de expresión, de hecho, no es que usted pueda decir cualquier cosa, porque no es que yo puedo decir cualquier cosa para discriminar. Porque un derecho no puede coartar otro derecho. O sea, no es que yo pueda abrir la boca para discriminar. No, eso es inconstitucional. No, pero yo tengo libertad de expresión. Sí, pero tiene sus límites. O sea, no es como que yo puedo decir cualquier cosa ahora también. Porque si yo voy a decir algo que va a incitar actos ilegales, pues yo no tengo libertad de expresarme de esa manera. Si tú haces un chiste de G.I. Jane y te dan una bofetada, pues. Exacto. Puedes hacer el chiste, pero si te ganan la galleta. Hay una consecuencia, exacto. No, si te vas al aeropuerto a decir que te apesta la vida. Hoy mataría a todos estos cabrones con esta pistola. No lo puedo hacer. O sea, hay unos límites. Sí, tengo la libertad de palabra, pero no es todo lo que yo pienso, no tiene por qué salir. O sea, eso es sentido común también. O sea, no es como un mensajito para Elizabeth Torres. Todo lo que yo pienso no tiene que salir. Esto es un buen... Tú tienes un problema de alcohol que lo conoce toda la gente a tu alrededor. What? Tranquila, loca, tranquila. Y ti me atacó. Ay, hoy vi un poquito de la vista que empezó. La quieren sacar, se le va a hacer complicado. Sí, ella estaba calladita ahí al lado. No, pero dijeron que ya lo estamos súper desviando lo de la. No, dijeron pero que ya no fuimos por ahí. Que no el juez dijo que va a ser bien difícil sacarla porque nunca se definió que se le exige a los cabilderos hacer. O sea que tú no puedes definir que está incumpliendo porque nunca se definió que se supone que están haciendo. Una ambigüedad cabrona sale. Toma, qué bueno que les pase. Tú no puedes decir que ya no está haciendo su trabajo porque ellos cuando nunca no dijeron sabe qué carajo es su trabajo. Mallita aprendiéndose la ruta del tren todavía por allá. Eso es uno de sus chores. Yo no sé si tú has ido. It is a consideration of my lifelong commitment. El de DC es casi como, a lo mejor es un poquito más complicado, pero es más o menos como el tren urbano, es como una sola ruta casi, como que esto no tiene casi vía.
Una mierda. Sorry. Vamos a sacar a José de encuadro, que me preocupa, bendito. Se suponía que esto fuera contenido que siempre fuera relevante y ya estamos aquí poniéndole. Pero Elizabeth Torres, ¿verdad? Está ejerciendo sus derechos y va a salir bien. Si Dios lo permite. Bueno, pues nada, seguimos con la próxima sección, que es la sección 5, instrucción pública. Este es un poquito más largo. Dice, toda persona tiene derecho a una educación que propenda el pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública, el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y hasta donde las facilidades del Estado lo permitan. Se hará obligatorio para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se disponga en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciben instrucción y primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean del Estado. Ojo con eso. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez. Okay. Lo que está garantizado por la Constitución de Puerto Rico, gratuito en la escuela primaria y secundaria y obligatoria la hasta primaria. Noveno. Exactamente. Hasta noveno. Secundaria hasta noveno, cuando noveno. No es hasta... Ok. No, bueno, porque escuela superior sería entonces el último grado. O sea que el Estado no tiene que tener escuelas públicas de high school. No tiene que tener high schools públicas. No, al contrario, porque dice hasta donde lo permite el Estado. Quiere decir que si el Estado tiene las facilidades para hacerlo, lo va a hacer. Inclusive eso podría interpretarse con la universidad. Si el Estado tiene los recursos para que la universidad sea gratuita, ese derecho no lo limita, al contrario, le permite. Pues si las facilidades del Estado lo permiten, se puede. Pero solamente dice primaria y secundaria. Ahora, está asegurado primaria y secundaria y el Estado va a obligar el derecho a la educación primaria. O sea, escuela elemental está obligada. Hasta sexto grado te van a obligar, tus papás. O sea que la manera que tú puedes justificar cerrar escuelas y privatizar la UPI es con una deuda externa ridícula. Podría de esa manera. Si tú quieres hacer eso, necesitas tener una deuda externa ridícula. Como la que y una junta de control fiscal que te amarre las manos, en teoría. Ahora, el derecho, viste que es el más largo que he leído hasta ahora, y es porque busca la manera de que entonces en el futuro se asegure los próximos grados y que eso no limita al Estado a que no sea solamente la cuestión educativa, sino que el Estado proteja la niñez y el bienestar de los niños. O sea, que no es solamente, esto no solamente está asegurando la instrucción pública, sino el bienestar de los niños, porque obviamente estamos hablando de 1952, donde en muchas ocasiones, previo a esta fecha, muchos niños no iban a la escuela, los ponían a trabajar por la necesidad que tuviese la familia, etcétera, etcétera. Para las vacunas, por eso es que pues si tienen problemas van y los vacunan en la casa, le dan los servicios de terapia del habla, terapias de whatever, pues los terapistas van al hogar, ese tipo de cosas se dan porque pues eso mismo, si el niño no puede ir a la escuela va al niño de cierta manera. Exacto. Hay algo aquí que es muy importante, que lo voy a volver a utilizar. Dice, no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean del Estado. ¿Por qué hago hincapié con esto? Porque la reforma educativa de Ricky se crearon, no sé si eso pasó, pero él lo estaba hablando porque de hecho el papá lo habló, Rosselló padre, para crear unos vouchers para que entonces el Estado pagara por educación en escuelas privadas o las escuelas charter también, que son escuelas que no son públicas, pero que operan con fondos públicos. Pues eso está prohibido por la Constitución de Puerto Rico. Punto. O sea, la Constitución de Puerto Rico dice expresamente, y es claro,
no se utilizarán propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Pero es que yo creo que ya eso existe hasta cierto punto. No sé si en algún momento se legisló algo, pero yo creo que hasta cierto punto ya hay algún tipo de estipendio o fondos que se le da a algunos colegios. Buscaron todas las formas de evadir esto, porque eso se discute, porque de hecho cuando Rosselló Padre en los 90 lo propone, eso va al Tribunal Supremo y se declaró inconstitucional. Y Ricky, conocido como Tricky, hizo un truco para que esto fuera constitucional. Buscó la manera de desviarlo para entonces que no se interpretara como algo inconstitucional. No sé exactamente cuál fue eso fue hace tiempo ya, el gancho que utilizó, pero básicamente el Estado no va a proveer recursos en Estado, recursos y propiedades de fondos públicos para esto. O sea, supone que el Estado entonces sea el que provea eso. Yo escuché no sé si te puedo decir, bueno, fui a escuchar a Dalmau hablando allí cerca de casa. Y entonces Dalmau el lindo, el candidato a la gobernación por el Partido Independentista de Puerto Rico en el 2018. En el 12 y en el 2016. Exacto, pues. Están pidiendo 18 siempre. 2020 fueron las últimas. Estoy perdido ya con los años. No José Luis Dalmau, Juan Dalmau. Juan Dalmau. Juan Dalmau Ramírez. Pues nada, pues él estaba hablando de que la razón por la que yo no sé cuánto de esto sea información que él tiene o cuánto de esto sea su interpretación, o sea, me pareció medio como opinión lo que le estaba diciendo aquí. Pero la razón por la que se han estado cerrando tantas escuelas en Puerto Rico es porque el gobierno tiene en mente esto de los charter schools. Se le está hablando que es como que, ok, las escuelas no se pueden privatizar, ¿verdad? Son públicas. Pero tú puedes traer una empresa privada para que maneje las escuelas. Como con las cárceles. Son escuelas públicas, pero tú tienes una empresa privada que está manejándolas. Y ponle que él dijo un número como de ejemplo, ponle que a un estudiante le cuesta 7 pesos al gobierno en una escuela. Y tienes un montón de escuelas distintas y en cada escuela tiene 100 estudiantes. Pues eso no es rentable para esa empresa privada. Tú necesitas meter 500, 600, 700 estudiantes en un solo edificio para que entonces sea rentable. Como los presos, por eso entonces pues tú sigues cerrando escuelas y sigues entonces metiendo más estudiantes en una sola. Pues bajo esa lógica entonces a lo mejor la movida de sobrepasar la Constitución es de esa manera. La escuela sigue siendo pública, pero tú traes una empresa privada para que la maneje. Y ese parece que es yo no sé si eso es algo que ya se está haciendo o si esto es algo que se ha dicho públicamente que esa es la movida o si esto es algo que no sé, ellos obviamente públicamente no van a admitir lo que lo están haciendo, pero esa es la intención, porque eso fue lo que básicamente hizo Kelleher. Y literalmente ese es el sistema carcelario de Estados Unidos. Que es el sistema público no se podía privatizar. Ok, lo va a administrar compañías privadas y esas compañías fueron cerrando filas hasta que fueron más que 2. Monopolio cabrón entre esas dos. Cárceles en pésimas condiciones porque era todo hacer el dinero y llenarlas con la mayor cantidad de gente. Por las mismas condiciones que tú describes, más dinero por inmate. Porque ahora mismo aquí yo no recuerdo si yo dije esto en el podcast pasado o no recuerdo dónde fue que yo lo dije, pero aquí hay las escuelas públicas que están abiertas, están para 263,000 estudiantes, pero solamente bajo el nivel de pobreza aquí hay 280 y pico mil de estudiantes, sin contar todos los estudiantes que estudian en escuelas públicas que no están bajo el nivel de pobreza, que son, o sea, ya hay 20,000, 24,000 estudiantes de más, pero en verdad el número es como, no me sé el número exacto porque no tenía todos los datos súper precisos, pero son cientos de miles de estudiantes más de lo que hay capacidad en las escuelas públicas para atender. Esto sin contar los 119,000 que estudian en escuelas privadas. Es una cosa ridícula. O sea, esto es completamente en contra de completamente inconstitucional. Claro. Que no, ¿cómo es que se llama esta cosa? Que están, entonces unos van a ciertas horas y otros van a otras horas, como que intercalan en la escuela. Hay un montón de pueblos que tienen como una sola escuela pública.
Barceloneta creo que solamente tiene una escuela superior pública, no me acuerdo cuál es el otro pueblo, creo que Adjuntas también es algo. Hay un montón que solamente tienen una sola escuela superior. Aquí en Tobalta existen dos, y creo que una de ellas la van a cerrar o la cerraron. O sea que... Wow. O sea, Chito, que se ponga al día, Chito, ¿qué carajo le pasa? Sí, los estudiantes de Tobalta estudian en Bayamón. De hecho, muchos de los estudiantes los que se graduaron conmigo no viven en Toalta, vivían en Bayamón. Porque, y era más bien porque los maestros que dan clases aquí son buenísimos y muchos padres buscaban la manera de que sus hijos estudiaran aquí, en las escuelas. La escuela que yo estuve de primaria intermedia también era así, habían buenos maestros y habían chamaquitos como que de par de sitios lejos que no jurídicamente no tienen que estar estudiando ahí. Pero ahora mismo esas escuelas, como no tienen capacidad, le están dando a los estudiantes como clases como de media hora, porque entonces lo que hacen es que ciertas horas van como la mitad de los estudiantes o unos días y otros. Es una cosa así, es bien extraño. Los estudiantes solamente cogen media hora de cada clase por día. Como es una locura. O sea, la maestra está 2 más 2 es igual a, y ahí son el timbre. Nada, lo buscan en Google y lo hablamos la semana que viene. Como que... Nada, seguimos aquí entonces con los demás derechos, porque si seguimos yéndonos por ahí, olvídate. Yo creo que da tiempo para uno más, ¿verdad? Lo hacemos de 5 en 5. Esto da para... Bueno, podemos cerrar con la libertad de organización. La sección 6. Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares. O sea, cualquier persona puede organizarse para reunirse, para cualquier cosa. Después que no sea ilegal, tú te puedes organizar para cualquier cosa. Ni militar, ¿verdad? Eso es extraño. Como que te puedes reunir a menos que sea... Es legal reunirte a menos que sea ilegal reunirte. Parece un derecho extraño, pero viene de la idea de que, ¿verdad? Sobre todo en tiempos de España, donde había muchas restricciones, pues esto de organizarse podría interpretarse, aunque no fuese, como algo para derrocar al Estado. So que aquí pues, te están dando... ¿verdad? Esto da pie, por ejemplo, a los partidos políticos, a los movimientos, a organizaciones sin fines de lucro, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, que aunque es virtual, es una reunión, y nos organizamos y hacemos, o sea, todo este tipo de cosas. Nos organizamos. Hace tiempo que ya no vamos rundown. Bueno, la semana pasada yo le envié el rundown, lo que pasa es que me lo comí. Olvídenlo. Pues a donde voy con esto es que pues, existe ese derecho. A veces estos derechos uno los lee y dice, coño, pero es como que es estúpido. Por ejemplo, hay uno más adelante que dice protección contra ataques a la honra, a la reputación y a la vida privada. Uno pensaría que eso es común, pero es que en un momento dado esto era reprimido por el Estado o se veía como mal. O sea, el derecho es importante. El derecho es importante y le veo el valor. Como que para mí la importancia de eso es aparente. Como que, pero lo que quería, aunque es bueno que lo expliques, pero como que lo que quería decir es que es extraño el wording porque es como que es legal mientras tanto no sea ilegal. Como que eso suena como uno que se puede como que limitar bastante mediante legislación después. Como que esa diferencia de los otros que has leído. Ajá. Suena como un poquito más fácil. Ahí, como que está medio raro. Y yo ahí te voy a explicar por qué. En 1952, a esto lo que se refiere es a los nacionalistas. Esto específicamente, contexto histórico, es a los nacionalistas. Se pueden organizar, pero no de manera ilícita. O sea, ¿a quién le está hablando? A Pedro Luis Campos. Pero pues esta es una que la Constitución como que dispone que mediante legislación sí se puede limitar este derecho. En teoría. O sea, yo entiendo que de la manera que se lee, como que at face value es mucho más como que, mira, te puedes reunir para cualquier cosa a menos que sea para hacer algo ilegal. Como que si tú te estás reuniendo para robar carros,
o para vender drogas, o para hacer un motín y derrocar el gobierno, o qué sé yo, o para tirar una molotov en... Pero yo creo que a lo que se refiere con organizarse es organizarse a nivel legal. Tú sabes que muchas, ¿verdad? Lo que se refiere con organizarse es crear una corporación, crear un cuerpo jurídico, una entidad jurídica. Pues obviamente esa organización debe ser para cosas legales. No, obviamente no, yo no voy pero a... también puede ser una organización para eso mismo, como para algo terrorista también. Pues eso obviamente no, Pues eso es legalmente no ilegal. te vas a organizar para ello. O sea, eso Pero va a en teoría ellos pueden hacer ilegal una cosa que podría ser un motivo para reunión y entonces como que limitar el derecho de esa manera. Sí, claro, pero los entonces, cumpleaños son ilegales, celebrar cumpleaños es ilegal. Porque descubrieron que todos los independentistas celebran sus cumpleaños, así que mira qué Sí, casualidad, todos los independentistas cumplen años, así que vamos sí, a... o iban a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Pues este mes decidimos hacerlo y después nos olvidamos de esa ley por joder ese mes nada más. O sea, tienen la habilidad de hacerlo. Sí. Vamos a hacer ilegales los gets y así nadie puede... Sí, no, de hecho, pero por eso que vuelvo y repito, el Tribunal Supremo es el que está ahí, obviamente se interpretaría y toda la cosa, se buscan los diarios, que me imagino Mira, que pero aquí en el 52 nadie habló de gets, así que yo creo que esto se puede hacer ilegal. Ajá. Ni del party de cacería. Exacto. No Nadie hay habló nada de más ilegal que podcast. un buen party de cacería. Exacto. Yo nunca Sí, he que ido a un party de esto es cacería. todo sujeto a interpretación. Ese es el problema cuando no son tan. Este particularmente no es tan específico. Es como que, ok, te puedes asociar, organizarte libremente para cualquier fin lícito. Entonces hace la salvación de organizaciones militares y cuasimilitares. Y no dice más nada. Eso también me estuvo curioso porque obviamente, o sea, será el ejército de los Estados Unidos, pero eso también como que sonaría en teoría como que, bueno, si Puerto Rico fuera independiente y tuviera su propio ejército, como que esa ley está como si ready quisiera para eso. formar un ejército. Como que ya dispone para eso. Esa me estuvo me estuvo un poquito interesante, ese wording. Sí, es medio raro, pero pues es lo que es. También también volvemos al contexto 52, la Guerra Fría. Pero los nacionalistas, ¿no? ¿Cómo era que se llamaban los cadetes de la República? Cuasimilitar. Sí, eso es importante el contexto en cuando se habla de este tipo de derechos, porque a veces ese derecho particularmente, obviamente sabemos que responde al nacionalismo que estaba bien. Bajo la ley de la mordaza, el nacionalismo era ilegal. ¿Verdad? Ser independentista era ilegal. O sea, que reunirte totalmente para hablar del independentismo era ilegal bajo la Constitución. Exactamente. Y por eso, de hecho, cuando acusan a Pedro Albizu Campos en 1950 de la insurrección nacionalista, no lo acusan de organizarla, sino de hablar de un mitin político sobre que él habló de la independencia. Pues mira, ese es el por ahí que lo vamos a agarrar. Porque habló. Porque habló. Bueno, nada, Fefo ya dijo que este es el último que vamos a hablar hoy. Sí, yo pienso que 6 es suficiente. Sí. Está bien. La próxima ocasión, pues vamos a hablar empezar con el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad privada. Pena de muerte, no existirá debido proceso de ley, igual protección de leyes, debo decir, menoscabo de contrato. El que dijiste de derecho a la vida, ¿tiene que ver con lo del aborto y eso? Perdón. No, está hablando del derecho a la vida del nacido, no del no nacido. Ok. El gobierno permite que tú estés vivo ahora mismo. Tú tienes derecho a estar vivo ahora mismo. Gracias, gobierno. No es un deber, pero es un derecho. Es un derecho. Lo voy a leer para dejárselo ahí y lo interpretamos entonces la próxima. No tienes que estar vivo, pero puedes estar vivo. Sí. Mira, si estás vivo, el Estado te apoya. Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. Con esa nos despedimos entonces. Una pregunta, ¿no te puede dar pena la muerte? Exacto. Con esa nos vamos. Eso hay que mandarlo. A mí,
Yo estoy de acuerdo con la... Bueno, pero eso es para el A próximo. mí yo me pongo triste cuando se muere la gente. Yo me pongo triste, pero después me pongo feliz. Pues tú estás constitucional. Sí, 100%. Aprobado. Pablo, ¿dónde te pueden conseguir? Como siempre, JOLOWX, Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Ni por idea, los viernes a las 9, ahora estamos en vivo. Y Expediente Mortal, que es los sábados a las 9 en vivo también. Esa es la que es. Zumba. Andrés, ¿a ti dónde te pueden conseguir? Nosotros hacemos esto en el Patreon. Ahora sí. Sí, porque recuerda que se libera. O sea, la gente lo ve. Ok. Disculpen. Sí, pero más rapidito. Disculpen, resaltadores del futuro. Me pueden encontrar en elcallito.com, también me pueden buscar en Instagram y en Facebook buscando El Callito. Pueden también chequear mi tienda online, pueden encontrar el enlace en mi website para comprar las gorras, t-shirts, otros productos, y pueden conseguir mis libros, ramitas y mangles en elcallito.com. Yes. El Hombre Lobo en Instagram, en Resaltador Comics, Facebook e Instagram. En YouTube me consiguen en Spectro Show, ahí hay episodios de ese podcast del espacio. Está en YouTube, Instagram y Facebook. Me consiguen también con mi banda Noches de Baúl en Bandcamp, Instagram y en Spotify. Y en El Hombro Lobo. El Hombro Lobo, que ya va a tener como 1000 seguidores para cuando esto salga. No, esa cuenta va a explotar. Esa es la que me va a llevar a mi carrera artística. La va a explotar. Mira, a mí en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram, y al Resaltador de la Realidad en www.elresaltadordelarealidad.com, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, donde quiera que escuchen podcast. Agradeciendo siempre, mira, a Keila Joan, Melissa Meléndez, Luis Martes, Ricardo Torres, Mercedes Nieve, Andrés Sanfeliu, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge y José Ramos Vega, que son los que tienen derecho anticipado de ver este episodio, la clasecita de por la Constitución. Así mismo es. Así que, por ello, será hasta la próxima que estaremos entonces continuando con la Carta de Derechos. Bye. Vemos.